Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Sandra Gómez y gracias a Dios vamos a estar compartiendo una enseñanza muy importante sobre el temor de Jehová. Bueno, vamos a dar gracias a Dios en oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra y por las verdades maravillosas que nos compartes, por manifestarnos tu ayuda y tu amor a través de este bendito libro, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Limpia los aires, toma el control de todo, Padre, y permite que esta enseñanza, donde sea escuchada, el Espíritu Santo de Dios nos guíe en rectitud. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo en el Evangelio San Mateo, capítulo 10. Allí vamos a tomar esta cita bíblica como la base de todo lo de la enseñanza. Dice así, San Mateo capítulo 10, verso 28, dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, miremos, hermano, el consejo que Dios nos está dando a través de esta cita bíblica, que nosotros debemos tener temor a aquel que puede hacer que el alma se destruya en el infierno y también el cuerpo. En esta misma cita bíblica, en este mismo capítulo, él también nos habla que no se muere un gorrión, que no se cae por tierra un ave sin que él se entere. Y también él nos está diciendo que él es tan soberano que tiene el poder de saber cuántos cabellos hay en una cabeza, en la cabeza, dice la escritura en este mismo capítulo, porque Dios nos muestra su soberanía, nos muestra su conocimiento, pero nos aconseja que tengamos temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué, mis amados? Porque el temor de Jehová es algo que es vital para el Hijo de Dios, para aquel que quiere estar con el Señor, para aquel que quiere conocer del reino de los cielos. Es necesario que tenga temor de Jehová, porque el temor de Jehová va relacionado con la santidad. Amén. Entonces miremos, hermano, lo que nos dice Hebreos 10:31. El libro de Hebreos 10:31. Dice aquí: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque de todas maneras, hermanos, el Señor nos está advirtiendo que es algo horrible caer en las manos del Dios vivo, precisamente debido a la desobediencia, por dejarnos llevar por las pasiones, por nosotros pecar después de que ya el Señor ha hecho un sacrificio, porque el contexto de esta cita bíblica habla precisamente de no pisotear la sangre del Señor Jesús, que después de que ya se ha hecho el sacrificio, volver y pecar, como dice la escritura, deliberadamente, que es algo horrible caer en las manos del Dios vivo. A pesar de la bondad y el amor que el Señor nos tiene, Él nos advierte. Primero nos advierte que tengamos temor, ¿cierto?, a Él. Y también nos advierte que es algo horrendo caer en sus manos por pecar. Entonces, hermanos, miremos lo que dice en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, verso 6, capítulo 6, verso 18. Dice así: y seré para ustedes por padre, y ustedes serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que estas promesas tan maravillosas, que el Señor nos está diciendo que Él será por Padre y nosotros seremos por hijos y por hijas, debido a esa bendición que Él nos está otorgando de ser nuestro Padre, nosotros debemos de limpiarnos de la contaminación de la carne y del espíritu. Porque, hermanos, la carne, como dice la escritura, son esas obras muertas, son esas obras infructuosas que dan la muerte eterna. Dice la escritura que el que siembra para su carne cosecha pues corrupción, cosecha muerte.
pero el que siembra para el espíritu cosecha vida. Y la carne, hermanos, a pesar de que ya es una naturaleza caída, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que hacerla morir. Pero en muchas ocasiones, hermano, debido a la falta del temor de Jehová, de aborrecer el pecado, nosotros nos contaminamos. Y a pesar de que la carne, nosotros estamos en ese proceso de hacerla morir, dejar esas prácticas, dejar esas palabras, esas acciones, todo aquello que nos contamina, en ocasiones, hermano, sin darnos cuenta, por no tener discernimiento, contaminamos. O sea, se engrosa más esa carne y de paso el espíritu. Y por eso a nosotros nos está diciendo aquí en la escritura que por medio de la santidad, vamos a volverlo a leer, dice, perfeccionando la santidad en temor de Dios, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, porque nosotros sabemos que Dios es santo, Él nos ha mandado a ser santos y que por eso nosotros tenemos que velar para que nosotros no estemos contaminándonos más, porque entonces vamos a la presencia del Señor, nosotros oramos, ayunamos, hacemos vigilia, hablamos con el Señor, le rogamos que nos ayude a menguar en la carne. Pero hermano, por otra parte, podríamos estar haciendo acciones que la contaminen y entonces nunca vamos a ser libres verdaderamente, porque no hay un discernimiento a través del temor de Jehová de nuestras obras. Y que posiblemente, hermano, ese puede ser uno de los motivos del por qué nosotros no podemos tener las cosas que anhelamos y que llevamos tanto tiempo, especialmente en cuanto a nuestra santidad, porque nosotros sabemos que Dios es santo y que nosotros debemos ser santos porque ese es un mandamiento y que precisamente la carne y el espíritu es lo que debemos santificar por medio de nuestras obras, por medio de lo que vemos, por lo que hablamos, lo que oímos, pero necesitamos el temor de Jehová. Porque en el libro de Proverbios capítulo 8 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La Biblia nos está diciendo que el temor de Jehová consiste en que cada uno de nosotros aborrezcamos el mal. La palabra aborrecer, lo voy a poner un ejemplo, es como, digamos que nos tuviéramos que estar en un lugar donde hay desechos, donde hay cosas horribles, inmundas, o sea, basura, digamos que nos tuviéramos que quedar en un lugar donde está la basura, nosotros quisiéramos desesperadamente salir de allá, no toleramos el olor, no toleramos lo que vemos, tenemos que salir, apartarnos prontamente. Y que así es como el Señor anhela que nosotros fuésemos con el pecado, que no lo toleráramos, que lo aborreciéramos, que lo odiáramos, porque la palabra aborrecer pues sí realmente significa odiar, ¿cierto? Rechazar, quitar, no tolerar, no aguanto eso. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros mediante el temor del Señor Jehová, nosotros podamos aborrecer el pecado, porque lo sabemos, porque el pecado fue lo que permitió ese sacrificio, o sea, debido al pecado, el Señor Jesucristo pues padeció por nosotros en la cruz. Entonces el Señor nos dice, como decía en el libro de Proverbios 8, verso 13, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Nosotros necesitamos, hermanos, aborrecer el mal. Para una persona poder aborrecer el mal, es necesario que conozca el bien, porque de esa manera va a poder entender esto es malo, porque yo ya conozco lo que es bueno. Es un ejemplo, ¿cierto? Ya conocemos lo que es lo bueno, ya conocemos lo que es lo puro, lo que es honesto, lo que es de buen nombre, lo que es limpio. Entonces eso me permite a mí que lo que no tenga estas virtudes, por ejemplo, por decirlo así, o sea, que no cumple con estos requisitos de que es algo digno de nombrar, que tiene buen nombre, que en ello hay armonía, que en ello no hay contienda, que es para bien, que es para bendición. Uno se habitúa a eso, hermanitos, que es lo que nosotros debemos buscar, que nos habituemos al bien. Y por eso necesitamos el temor de Jehová, porque el temor de Jehová es una alerta que nos hace saber que nos podemos contaminar en la carne o en el espíritu. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos en la palabra bendiciones para todo. Y hay algo muy especial que nosotros lo podemos leer en el libro de Isaías, verso 11. Miremos lo que dice Isaías 11, verso 2. Gracias a Dios por su bondad. Dice así: reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces miremos, hermanos, que el temor de Jehová es un espíritu también, porque nosotros siempre tenemos que tener presente, mis hermanos, que Dios es un espíritu, lo sabemos, que su reino es espiritual y que Él es el Padre de los espíritus, que a través de la escritura nosotros nos hemos dado cuenta cómo los espíritus, sean buenos o malos, influyen en la voluntad de las personas, porque en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, vamos a leer lo que nos dice. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14, el Señor nos está haciendo un ofrecimiento que nos compete, hermanos, por una parte creerlo y por otra parte conocerlo, porque de todas maneras Él aquí nos está diciendo, dice aquí, no son los espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dice así, voy a repetir esta parte, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Porque hermanos, el Señor nos habla, en la Biblia hay una lista de espíritus. El Señor habla del espíritu de oración, el espíritu de gracia, el espíritu de fe. Miren los espíritus que leíamos aquí en Isaías, el espíritu de temor de Jehová, que a nosotros, hermano, si en la benevolencia del Señor Él nos otorgara el espíritu de temor de Jehová, nosotros andaríamos con un radar. ¿Por qué, hermanos? Porque este espíritu tiene la virtud de hacernos discernir que el entorno o las acciones o lo que vemos o lo que oímos nos puede contaminar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos es una perla preciosa, que a nosotros nos están diciendo que nos van a llevar a un lugar que es es la parábola, ¿cierto? Que es una perla preciosa, que el comerciante deja todo por poseerla y que realmente eso es lo que el Señor piensa o anhela principalmente, no piensa. El Señor quiere que usted y yo veamos el reino de los cielos, como dice la parábola, como una perla preciosa que vale la pena apartarnos de todo lo que nos contamina. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas muy silenciosas que nos contaminan y le voy a poner un ejemplo. Una compañera mía, una hermana que también ella es cristiana, me contó que ella fue con otra hermana al centro y que ella era muy paranoica, la hermana con la que iba. Fueron en la mañana y que esta hermana la apretaba muy duro el brazo y apretaba mucho el bolso. Y que le decía, ay hermana, qué pereza venir al centro, a mí no me gusta, porque es que yo en el noticiero veo que acá hay mucho ladrón, que aquí hacen muchas cosas. Y entonces, esta hermana, ver el noticiero no es pecado, pero las noticias que ella veía le generaban a ella paranoias. Las paranoias, hermano, son imágenes que se construyen en el cerebro y que producen sentimientos. No le había pasado nada malo porque ella fue al centro con la otra hermana, la que me contó, y me decía, muy paranoica, pero la paranoia le nacía a ella precisamente por ver el noticiero. O sea, a esta hermana, no estoy diciendo que a toda la gente, estoy hablando de ella, a ella ver los noticieros le generaba paranoias. Ver un noticiero no tiene nada de malo, pero si le contamina, lo tiene que dejar de ver, porque le está generando malas imágenes y malos sentimientos a fin de que ya no puede ir tranquilamente a un lugar a plena luz del día a hacer una diligencia porque le da miedo de que la roben o porque le da miedo que le den escopolamina o que le tiren unos polvos en la cara, que la engañen. Entonces eso ahí, hermano, ahí ya es un problema. Y eso es una actividad que muchas personas hacen, ver los noticieros, pero en el caso de esta mujer no le es saludable verlo. Y que también puede suceder otro ejemplo, una persona que va a ver un partido de fútbol que no tiene nada de malo, porque es un lugar donde hay una pantalla grande, pero resulta que las personas que van allí dicen muchas groserías. También esa persona no puede, yo no digo groserías, pero en su mente le vienen las palabras soeces, porque se contamina. Y que necesitamos tener ese espíritu de temor de Jehová, porque el espíritu de temor nos advierte atentos para que no se contaminen. Porque, hermano,
Dios anhela de nosotros que nos santifiquemos. Dios anhela darnos poder y autoridad. Porque cuando Él envía a los apóstoles, dice la Escritura que Él les dio el poder y la autoridad para servir. Pero si nosotros estamos contaminados con cosas que pensamos que que no es pecado, pero que repuntan en mí en maldad, nosotros nos tenemos que apartar. Porque la maldad, hermanos, aunque yo no practique las palabras groseras, pero si el grupo de amigos que yo frecuento dicen muchas groserías, eso me contamina, me ensucia. Y muchas veces sin yo tenerlas ni pensando ni diciendo, porque gracias a Dios una vez yo escuché a un pastor que él decía, vienen a mi mente palabras vulgares y yo no las digo. Y precisamente el Espíritu le había revelado que es que mucho del entorno donde él estaba, habían personas que decían groserías. Y que eso nos puede suceder a nosotros, hermanos, como cuando una persona está trabajando y que no hay problema de que trabaje, pero que esa actividad que está haciendo le está enfermando los pulmones porque está trabajando en la noche y sale a la madrugada, ese viento que recibe le enferma. Trabajar es necesario, trabajar es un deber, pero la está enfermando. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que dejar ese empleo y buscar otro. Pues eso sería lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros nos apartemos de lo que nos contamina. Por eso nosotros necesitamos del temor de Jehová. Y podemos pedirle al Señor que nos otorgue en su misericordia, de manera constante, pedirle el espíritu de temor de Jehová. Porque el Señor, todo lo que ha creado es para nuestra santidad y nuestra perfección. Esa es la voluntad de Dios. Y hoy, a través de la enseñanza, nos está diciendo, por más de las situaciones de este mundo, por más de las situaciones apremiantes que cada uno tenga, lo que esté sucediendo en el planeta, lo que esté sucediendo en otros países, lo que esté sucediendo con cualquier situación, es vital tener temor a Jehová por lo que Él nos advirtió. Aquel que tiene temor de Jehová se aparta del mal. Y si dentro de él tiene el espíritu de temor, va a actuar de manera natural y bastante alerta, porque sabe que lo que le han ofrecido y para donde le han invitado vale más que cualquier cosa, mis amados. Y nosotros debemos reflejar al Señor el amor y el interés por todo lo que Él ha creado. Y es necesario pedirle al Señor que nos otorgue ese espíritu de temor. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldad está en todo lugar. La maldad está en todo lugar y nosotros como hijos de Dios, hijos de un Padre Santo, nosotros tenemos que tener el discernimiento para no estar año tras año pidiendo perdón por lo mismo. Nosotros tenemos que luchar y lo más posible es que las obras de la carne mengüen, por lo que decíamos ahorita, porque nosotros necesitamos poder. Nosotros necesitamos poder y autoridad. Y eso se logra, hermanos, en la santidad. Y la santidad viene a nosotros mediante el temor de Jehová, mis amados. Nosotros sabemos que en Cristo, en la vida, en la palabra, todo va en una hilación. Una situación nos lleva a la otra. Y nosotros necesitamos tener temor de Jehová. Amén. Miremos, hermanos, lo que dice en el libro de Habacuc 3:2. El profeta Habacuc, hermanos, nos habla, nos muestra, ahí hermanos, aquí, Habacuc 3:2, dice aquí, miremos cómo dice, oh Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, haz conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Porque mire, hermanos, que el Señor a nosotros nos está, Habacuc dice una palabra maravillosa, porque él dice, oí tu palabra y temí. Que eso es lo que también es necesario, hermanos. Nosotros por medio del temor de Jehová vamos a tener temblor y temor ante las palabras del Señor. Porque, hermanos, Él claramente dice que Él no puede ser burlado. Y como lo hemos sabido, mis amados, las bendiciones materiales no son sinónimo de santidad. En el libro de Gálatas, capítulo 6, Él dice,
que cada uno de nosotros pruebe la obra de cada uno pruebe su obra conforme a la ley de Cristo. Porque nosotros muchas veces, o sea, uno escucha que las personas del Señor les responde las oraciones, gracias a Dios, porque esa es la esperanza. Pero muchas personas piensan que porque el Señor les provee lo que ellos necesitan, entonces están a cuentas con el Señor. Pero el apóstol Pablo le está diciendo que nosotros tenemos que también probar nuestra obra y que la obra de nosotros se manifiesta conforme a la ley de Cristo. Y que ahí es donde cada uno debe observarse cómo está en cuanto a servicio, en cuanto a fe, en cuanto a obediencia, mansedumbre, fidelidad, que ahí es si realmente es que cada uno puede decir algo, como dice el apóstol, cada uno pruebe su obra, porque él así pues no lo advierte. Hermanos, entonces nosotros vemos que Habacuc está diciendo algo, que escuchó la palabra y temió, y que en medio de los tiempos, en medio de lo que están, y los que estemos, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero hermanos, el Señor va a tener misericordia de nosotros siempre y cuando lo respetemos. Y es algo que nosotros tenemos que orar para que la misma iglesia del Señor lo respete. Porque cuando nosotros miramos en la palabra de Dios, muchos de los, en el libro de Isaías, por ejemplo, muchos de ellos hacían muchas cosas que Moisés había mandado, pero que el Señor decía, no las recibo. No las recibo porque ellos a mí no me obedecen y ellos no me respetan. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, aquí en Isaías, miremos Isaías 66. Miremos cómo dice la palabra, mis amados, que es muy importante porque el Señor aquí dice, Isaías 66, leamos desde el verso 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado. Hermanos, dejémoslo ahí. Entonces, miremos, hermanos, cómo el Señor está diciendo, porque a pesar, pues de todas maneras Moisés había dicho que había que hacer holocausto de buey y también de oveja, pero mire el Señor cómo se expresa, porque nosotros nos hemos dado cuenta que cuando la Biblia muestra que Dios está airado, el Señor habla de una manera muy dura, hermanos. Y que a nosotros nos conviene, como dice aquí la Escritura, temblar ante su palabra. Una persona puede temblar ante la palabra del Señor primeramente porque ha conocido del Señor. Sabe que Él no juega, que Él no tiene por pecador, que Él no tiene por justo al pecador. Y que una persona que tiembla ante la palabra del Señor es una persona que le ha obedecido. Y que nosotros tenemos que velar, mis amados, porque el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, temblemos ante la palabra del Señor, tengamos temor de Jehová. Porque si es cierto que nosotros sabemos muchas cosas, nosotros sabemos mucho, hermano, porque siempre va a ser la misma enseñanza, que son las palabras del Señor. Porque una hermana me decía que ella lleva al sobrinito a la iglesia y el niño dice, ay, esa historia yo ya me la sé. Y lo dice como que, ay, otra vez lo mismo. Pero realmente el cerebro del humano aprende, digo cerebro, porque la palabra de Dios es para el espíritu. Pero el hombre aprende, el humano aprende por medio de la repetición. Uno para aprender a leer y a escribir, uno tuvo que repetir planas, tuvo que hacer muchas cosas repetitivas, porque es una manera como el cerebro aprende.
Y nosotros también, hermanos, por medio de la palabra, nosotros tenemos que volver y por eso hay que leer la Biblia constantemente, siempre, porque es necesario, hermanos, que nosotros creamos y conozcamos lo que el Señor nos dice, porque precisamente por esa falta del temor del Señor Jehová, nosotros hemos tolerado muchas cosas que no son gratas a Dios. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele y que el Señor se apiade de nosotros y nos regale ese espíritu de temor de Jehová, porque aquí en el libro de Isaías capítulo 2, 62 verso 2, Él dice que Él mira a los que tiemblan ante su palabra, porque una persona que el Señor la mira, cuando leemos en la Biblia, es una persona a la que el Señor la bendice. Pero hermanos, es importante que las bendiciones del Señor principalmente es para que usted y yo nos apartemos del pecado, porque la voluntad del Señor principalmente es que nosotros seamos salvos. Siempre, siempre, cuando en la Biblia nosotros vemos, cuando nosotros escuchamos del Señor hablar de bendición, primeramente es en el Espíritu, porque nosotros somos eternos y sabemos que de aquí, como dice la Escritura, nada nos vamos a llevar. Entonces el anhelo del Señor, la voluntad del Señor es bendecirnos principalmente en el Espíritu. ¿De qué manera? Primeramente, que nosotros tengamos realmente temor al Señor. Hermanos, a partir del temor del Señor viene, hermanos, a nosotros también la santidad. Porque nosotros debemos saber, hermanos, que cuando nosotros estemos en presencia del Señor, nosotros lo que va a resplandecer en nosotros es lo que tenemos del Señor Jesucristo, que es precisamente esa santidad. Que para nosotros estar unidos a ellos y hacer parte de ese reino, nosotros tenemos que ser santos y perfectos, porque esa es la esencia de ellos, la santidad y la perfección, en el Espíritu principalmente. Porque si Dios quiere bendecirnos materialmente, Él lo hace en cualquier momento. Pero como lo hemos dicho y vale la pena repetir, Dios puede en un momento transformar las historias y las vidas. Que Él es soberano y Él puede lanzar su palabra y transformar. Pero realmente la gran mayoría es a través de la sumisión, la obediencia, la búsqueda, la intercesión, el clamor, el ayuno, que se van construyendo las cosas, porque el Señor nos dice a nosotros que son semillas que vienen al corazón y que como muestra en Santiago, la semilla tiene en el libro de Santiago, la carta de Santiago, él dice que la semilla va creciendo y con paciencia se espera el fruto, porque eso es lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Así es en nuestra vida. El fruto con paciencia se va dando, pero a esa semilla la tenemos que ir abonando. Entonces, Dios puede bendecirnos en un momento y libertarnos de muchas cosas. Bendecirnos, abrirnos el entendimiento, poner temor de Jehová, derramar de su gracia, pero en la gran mayoría, hermanos, eso es un proceso. Y por eso, hermanos, lo que yo decía, nosotros sabemos mucho, y por eso decía lo del niño, porque nosotros sabemos demasiadas cosas de la Biblia, hermano, nosotros sabemos las parábolas, sabemos los evangelios, sabemos de los patriarcas, sabemos la vida de David, sabemos los profetas, pero ¿cuánto de ello nosotros lo llevamos a la vida, al comportamiento? Se nos hablan muchas veces de lo mismo, de la fe, de la sabiduría, el entendimiento, pero hermanos, si cada uno sabe, si fuese por la obediencia y por la oración, que cada uno recibe las cosas, cada uno sabe si ha hecho méritos o si es por la misericordia del Señor, hermanos. Nosotros sabemos muchas cosas de la palabra y nosotros sabemos que tenemos que orar, que tenemos que hacer muchas cosas y por falta del temor del Señor Jehová, nosotros disipamos y eso es súper peligroso porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso es necesario que pongamos por obra las enseñanzas que nos enseñan, hermanos, y acostumbrarnos a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde. Espíritu Santo, recuérdame los motivos de oración, porque a veces uno ora por muchas cosas, hermano, por las cosas, ¿cierto? Pero uno tiene que velar por tener el espíritu de temor. Amén. Bueno, mis hermanos, demos gracias a Dios y que el Señor, como dice la Escritura en Isaías 66:2,
que nosotros seamos de los que tiemblan ante su palabra porque tenemos temor de Jehová, porque Él cuando mira, la escritura nos muestra que cuando Dios mira es para bendecir, es para ensanchar la tienda, es para que avancemos en el reino de los cielos, libres de la maldad, hermano, porque no hay nada más precioso que una persona se pueda deleitar en la presencia del Señor sin tener mal pensamiento, sin recibir dardos del diablo, sin tener mal sentimiento, sino que realmente en el Espíritu, como Él manda, que lo adoráramos en espíritu y en verdad, pero que el impedimento de llegar a hacer esa adoración en espíritu y en verdad es la contaminación, hermanos, por la falta de temor. Y realmente es muy triste y muy doloroso que uno se pierda una adoración o una alabanza en el espíritu, hermano, porque ahí es donde hay liberación. En la alabanza a Dios en el espíritu es cuando no hay contaminación. Es cuando uno ha puesto primero que todo el reino de los cielos que a los gustos, que a los amigos, que a las actividades, que sé que me contaminan, pero que le hace como yo no las digo. Yo ya les he dicho a ellos que eso no lo hagan. Yo no lo hago, pero en los momentos de alabar, o en los momentos de orar, o en los momentos de concentrarse, inmediatamente la carne, hermanos, aflora esas imágenes, aflora esas palabras, y lo que hace es contaminar la oración, que ese es el problema, hermanos, que eso es un estancamiento. Uno está feliz, está adorando, leyendo, está ahí en el espíritu, pero preciso viene una imagen que pasa por la mente, una palabra, algo que lo saca de la concentración, porque el diablo no quiere que usted aprenda, ni tampoco la carne. Entonces por eso nosotros tenemos que demostrarle a Dios que nosotros creemos, que Él tiene el poder de darnos el espíritu de temor y que nosotros sabemos que el reino de los cielos es esa joya preciosa, esa perla preciosa que se deja todo por tenerla y que eso es una realidad. Bueno, mis amados, vamos a darle gracias a Dios en oración y que el Dios Todopoderoso se apiade de nosotros y nos ayude a obedecer. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío lindo, por enseñarnos, por ofrecernos tantas bendiciones, Dios mío lindo, porque realmente es necesario tener ese espíritu de temor, Señor. Nosotros queremos entrar en tu presencia, Dios mío lindo, sin malas imágenes, sin malos pensamientos, Señor, sin malas ideas. Nosotros queremos estar limpios de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Por favor, ayúdanos. Mira que nosotros a ti te anhelamos, Señor. Nosotros te buscamos porque creemos en ti. Nosotros sabemos que tú eres el Señor soberano y amamos tu presencia, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, sin malas ideas, Señor, sin malas imágenes, Señor. Límpianos con tu sangre carmesí, Señor. Lávanos como con jabón de lavadora, Señor, y otórganos en tu soberanía, Señor, este espíritu de temor, que nos dé el discernimiento para que nos ubiquemos en el lugar, Señor bendito, que tú nos quieres poner, Señor, en donde no nos contaminemos con nada, para hablar contigo como tú te lo mereces, Señor, en santidad, en reverencia, en temblor y temor ante tu palabra y tu grandeza, porque tú eres un Dios justo y poderoso, Señor. A ti te damos la gloria, Dios bueno, a ti sea la honra, la alabanza y la gratitud. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a, en el nombre del Señor Jesús, ganar esa batalla de la mente a fin de que podamos adorar al Señor sin ninguna contaminación, que podamos entender sus palabras cariñosas y las alabemos, las acariciemos en el espíritu, sin ninguna inmundicia, hermano, porque realmente es necesario valorar lo que el Señor nos ha entregado. Bueno, hermanos, gloria a Dios.